Hola, mi nombre es Rodrigo Antonio Cruz Ávila. Soy alumno de prepa en línea CEP. Pertenezco al grupo M8C2G52064 y mi asesora es Elvira Velázquez Pérez. Voy a presentar mi anteproyecto de investigación de derechos humanos titulado Situación de pobreza, marginación y presencia de fuerzas armadas ilegales en el Bajo Cauca, Colombia, y su repercusión en la violación de derechos humanos. Justificación. La presente investigación busca analizar la problemática de violencia en las comunidades de Bajo Cauca, en Antioquia, Colombia, comunidades marginadas que constantemente están amenazadas en su integridad física, moral y económica por acción de la presencia de grupos armados ilegales, como las autodefensas gaitanistas de Colombia o el Clan del Golfo. En la región del Bajo Cauca se han registrado masacres y asesinatos selectivos, desplazamiento forzado, reclutamiento forzado de niños, violencia sexual, extorsión, confinamientos forzosos y violaciones al derecho a la educación y a la salud. Planteamiento del problema. La presencia de grupos armados ilegales que se disputan el territorio y el control de negocios ilícitos generan un clima de inseguridad y violencia que somete a la población a constantes vejaciones a sus derechos, problemática ante la cual el Estado ha presentado pocas soluciones. Esto ha causado contiendas por control territorial y actividades lucrativas ilegales de grupos armados que generan un clima de violencia e inseguridad que transgrede los derechos humanos de la población, situación ante la que el Estado no ha presentado la capacidad para garantizar la seguridad y la impartición de justicia, situación que se incrementa ante la impunidad imperante. La problemática ha generado consecuencias como el abandono de hogares, confinamientos forzosos, asesinatos y el reclutamiento de niños por parte de los grupos armados para someterlos a actividades ilícitas, privándolos de su infancia y exponiéndolos a serios peligros, así como violencia sexual a mujeres y niños. Los cambios en la región no son muy sustanciosos. El Estado ha incrementado la presencia de fuerzas de seguridad, ha implementado programas sociales y se han realizado investigaciones y arrestos, pero nada de esto ha sido suficiente. El conflicto ha generado un clima de exclusión social que acentúa la situación de pobreza y marginalidad. Objetivo. Identificar las violaciones a los derechos elementales a los que está expuesta la población de la región del Bajo Cauca, en Antioquia, Colombia, por efecto de la presencia de grupos armados y sus actividades ilícitas, con la finalidad de visibilizar la problemática para que las autoridades correspondientes actúen en consecuencia para buscar y proponer soluciones. Se realizará una investigación analizando los hechos registrados en las fuentes seleccionadas y aplicando metodologías para la investigación. Preguntas de investigación. ¿Qué acciones afectan a la comunidad de Antioquia? ¿Qué recursos legales poseen los habitantes de la región para defenderse ante la violencia? ¿Cómo protege y ofrece garantías de seguridad el Estado? ¿Qué programas deben implementarse para la reducción de los delitos en la comunidad? ¿Qué garantías tiene la población ante la justicia para evitar ser víctimas de violaciones a sus derechos? Al hacer patente la problemática, ¿es posible obtener ayuda de organismos tanto gubernamentales como civiles? Marco teórico. El Bajo Cauca, ubicado en el departamento de Antioquia, Colombia, es una región azotada por la violencia y la pobreza. La presencia de grupos armados ilegales ha generado una grave crisis humanitaria. En el artículo Indígenas y comunidades rurales en Colombia viven una oleada de desplazamientos forzosos, se relata brevemente sobre el desplazamiento forzoso de personas de comunidades indígenas y campesinas, así como violaciones a sus garantías individuales en la región del Bajo Cauca, en Antioquia, Colombia, y el aumento de la violencia en la zona. El comunicado con título Grave situación de derechos humanos en el contexto de protesta en el Bajo Cauca indica que distintos organismos relacionados con derechos humanos instan a las autoridades gubernamentales a intervenir para ofrecer los derechos de protesta social en la zona y habla sobre un paro laboral de trabajadores de la minería informal que se agravó con la intervención de las autodefensas gaitanistas de Colombia y disidencias de la FARC, generando un clima de violencia en la región y violaciones a los derechos humanos por parte de la policía. El paro causó el confinamiento de más de 250,000 personas, por lo que padecieron de suministros de productos y servicios básicos. El reporte Colombia Briefing Departmental, Cauca, de enero a junio de 2023, se refiere a la crisis del Cauca por conflicto armado, desplazamientos y confinación forzada, lo que ha derivado en violencia sexual y de género, rapto y reclutamiento de menores, trata de personas y otro tipo de agresiones contra la población, además de desastres naturales que han afectado a la población en el ámbito social y económico. En el comunicado,
Carta abierta a nuevos mandatarios locales para garantizar la defensa de los derechos humanos en Antioquia. Hay referencias al conflicto social y armado legal e ilegal en el que personas que buscan defender los derechos humanos han sido víctimas de agresión. Cada 3 días hay una agresión a estas personas y se está buscando la participación gubernamental para la solución del problema y la aplicación de las garantías individuales de los afectados. La nota: nueva masacre. 3 jóvenes fueron asesinados en Bagre, Antioquia. Infobae, publicada el 7 de marzo del 2024, menciona el asesinato de 3 jóvenes entre 18 y 25 años en Bagre, Antioquia, por armas de fuego. Se investiga si el hecho tiene relación con la presencia de grupos armados ilegales en la región, pues se señala que el 90% de los asesinatos contra la población civil en la localidad han sido cometidos por sicarios. El artículo El drama del reclutamiento de menores en el Bajo Cauca antioqueño, de semana.com, publicado el 13 de mayo del 2020, habla sobre el aumento del reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales, a los que utilizan como combatientes, informantes, traficantes de drogas y armas, sicarios o como esclavos sexuales, los cuales son asesinados, desaparecidos o terminan con graves heridas y abusados sexualmente. El texto Alerta Derechos Humanos en el Bajo Cauca antioqueño del 13 de marzo del 2023 refiere a un comunicado de la Comisión Legal de Derechos Humanos y Audiencias de la Honorable Cámara de Representantes a la población sobre la situación de riesgo en los derechos humanos en distintos municipios de la zona. La comisión hace un llamado al Gobierno Nacional y a los Ministerios del Interior y de Defensa para buscar una solución a la problemática de la región. El texto Contexto de violaciones de derechos humanos contra defensores y defensoras de DDHH, líderes y lideresas sociales y de organizaciones urbanas y rurales en el Bajo Cauca antioqueño, del 11 de enero de 2019, muestra que el Bajo Cauca antioqueño ha experimentado un aumento considerable de la violencia en 2018, causado por la retirada de las FARC, desatando una disputa territorial entre grupos armados por el control del negocio del narcotráfico, provocando violencia en las zonas urbanas y crisis humanitarias por desplazamientos forzados, confinamientos y asesinatos de líderes sociales e inestabilidad social y económica. Metodología. La investigación se realizará por medio de una metodología mixta combinando elementos cuantitativos y cualitativos. Se emplearán diversas técnicas y herramientas, como entrevistas a personas afectadas y a miembros de organismos dedicados a los derechos humanos, por medio de encuestas y cuestionarios con datos cuantitativos. Se analizarán las cifras de personas afectadas y la recolección de datos estadísticos, así como la comprobación de hipótesis. El enfoque cualitativo se llevará a cabo por medio de encuestas individuales y de grupos focales, grupos de discusión y observaciones de los participantes, y también se realizarán análisis de documentos y categorizaciones. La metodología mixta permitirá analizar y comprender experiencias, aspectos filosóficos, de comportamiento y contextuales y datos específicos como recolección y análisis de los datos y estadísticas para una mejor interpretación de los resultados. Como comentario final, considero que el problema de violaciones a los derechos humanos en Antioquia se puede combatir por medio de acciones concretas del Estado, como la implementación de programas sociales que promuevan la sana convivencia entre todos los miembros de la sociedad, mesas de diálogo en las que participen la población civil, organismos no gubernamentales, el sector empresarial y el gobierno, para buscar soluciones adecuadas a la problemática. Acción jurídica más estricta y acorde al marco legal, una mayor atención hacia la integración social de los miembros de las comunidades marginales y, sobre todo, mejores sistemas de educación que tengan presencia en todas las zonas del país. Entre mayor educación, mayor capacidad de entender el entorno y menos probabilidades de ser víctimas de violaciones a los derechos elementales, ya que al conocer sus derechos, las personas tienen mayores posibilidades de hacerlos valer. Es una problemática compleja en la que el Estado es el mayor responsable y depende de su participación para que se resuelva satisfactoriamente. Proyectos de investigación como el que acabo de plantear pueden ayudar visibilizando el problema para presionar a los gobiernos que actúen y tomen cartas en el asunto de una vez por todas. Muchas gracias por su atención. Saludos.